Mateo 7 del 1 al 5, nuestro texto de hoy. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, el ministerio bendito de iluminación de tu Santo Espíritu nos asista hoy, oyendo tu palabra, entendiéndola para vivirla cada día. Esto rogamos con todo nuestro corazón y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos examinado bastante las primeras palabras de esta porción, cuando dice el Señor: no juzguéis. Y ahora hemos visto ya la porción que envuelve todo ese tema del juicio, ¿no? Hemos entendido el sentido del mandato de nuestro Señor: no juzguéis, y lo que en la práctica implica, ¿no? Ahora, en estos versículos 1 al 5, vamos a ver por qué nos ha dicho eso. Eso siempre vamos a recordar que no tiene que decir el Señor, solo tiene que decir y obedecerle. Pero Él da razones, y eso es bueno, ¿no? Eso es de parte de Dios, condescender con nosotros. Miren, les digo, no juzguen, y les voy a dar las razones por qué no deben hacerlo. Ese es el corazón del Señor, de Cristo en el sermón del monte. Amén. Muy bien. También aquí notaremos que su alegato es irrefutable y su lógica es ineludible. Lo ha hablado Cristo, el Maestro. Al mismo tiempo experimentaremos, esto es lo más seguro en todos los cristianos, nuestra condición residual pecadora, y veremos la fealdad del pecado. Realmente un cristiano está consciente de esa inclinación al mal que tiene. El no cristiano no tiene y no necesita tenerla, no tiene sentido. El cristiano la tiene. Muy bien, vamos con la primera razón. No juzguéis, y aquí está la razón, para que no seáis juzgados. Es así de práctico y personal. Pero, ¿qué significa exactamente? Quiere decir, no juzgues si no quieres que te juzguen. Si lo haces, vas a cosechar lo que has sembrado. Eso está bien. Está bien. También esta ley es al que critica poco, al que juzga poco, al que juzga mucho, igual la ley se le aplica. Pero ese no es todo el significado. Miren, el Señor va mucho más allá. Y esto, por lo que contiene el capítulo 7, cuyo fin es enfrentarnos con el juicio de Dios. El Señor no trata solo nuestro asunto pasajero, temporal, sino que nos está haciendo poner la mirada en el día del juicio. Todo esto tiene que ver con el día del juicio. Tenemos que unir las dos cosas: el mandamiento para hoy día del sermón del monte y el juicio, porque hay una relación íntima entre este y aquel, que en el juicio nos van a juzgar sobre esto que nos ha dicho el Señor. Esa es una relación, ¿entienden? Es muy importante, ¿no? Entonces, hermanos, aparte de lo que está escrito en el sermón del monte, hay otras afirmaciones bíblicas paralelas que explican
explican y refuerzan lo que estamos diciendo en este sermón. Ahora, sin duda, ¿qué significan esto? Miren, no juzguen para que no sean juzgados por Dios. Miren, ahí la cosa se ha puesto fuerte. Ese no juzguéis, de las primeras palabras del capítulo 7, significan esto: no juzguen para que no sean juzgados por Dios. Ahora, miren, muchos evangélicos niegan la idea de que Dios los vaya a juzgar. ¿Por qué? Porque están pensando en la justificación por la fe. Ahora, todos conocemos la justificación por la fe. Es una gran verdad, es una doctrina apostólica maravillosa, de enorme valor para todo cristiano. Pero no por eso, hermanos, el juicio de Dios no está sobre nosotros. Vamos a verlo en la Escritura, hay juicio todavía sobre nosotros. Aquellos que dicen, no puede ya juzgarnos porque ya nos juzgó en Cristo. Nos juzgó Dios en Cristo, sí. Pero eso tampoco quiere decir que no haya juicio en nuestra vida diaria. Estamos bajo el juicio de Dios, gracias a Dios. Ahora, los que dicen que no creen mucho que Dios nos vaya a juzgar porque ya somos hijos de Dios, suelen usar dos textos. Vamos con el primero. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En sí mismo este versículo es harto precioso, ¿sí o no? Preciosísimo. Pensemos a leer en lo que estamos leyendo una vez más. De cierto os digo. Ese desierto es un hebraísmo que se utilizaba para decir: esto es muy serio, esto es muy profundo, créanlo, abrácenlo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Pero este versículo y esta verdad no está en contra de que estamos bajo el juicio de nuestro Dios y Padre. Otro versículo, Romanos 8:1. También es cierto, por supuesto, y dice así, Romanos 8:1a. Solo la primera parte. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Absolutamente cierto. Otro texto maravilloso, ¿sí? Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero tampoco este es un impedimento para que estemos bajo el juicio de nuestro Dios y Padre. ¿Se entiende? O sea, ese no juzguéis del principio del capítulo es tan serio y tan profundo como lo vamos a ver ahora, que tenemos que conectarlo constantemente con el día del juicio en el que estaremos frente a frente, cada uno, cada cristiano, con el Señor, dando cuentas de nuestra vida. ¿Ok? Muy bien. Estos dos versículos los toman para querer entender que ya fuimos totalmente sacados del terreno del juicio. No fuimos sacados del terreno del juicio. Ya no hay juicio, dice, para el verdadero cristiano. ¿Quién dice? Muéstranos en la Biblia que ya no hay juicio para el verdadero cristiano. Hay juicio. Para responder a esto, solo hay que recordar que las palabras que estamos examinando se dirigen a creyentes y no a incrédulos. Eso hemos repetido varias veces. Si las palabras del Sermón del Monte, ahora del capítulo 7, se dirigen a cristianos y no a incrédulos, entonces obviamente que hay juicio pues sobre nosotros. Porque si no obedecemos, habrá un juicio, un castigo. Si obedecemos, habrá un regocijo precioso, ¿no? Ya. La Biblia enseña 3 clases de juicio. Empezaremos por aquí, hermanos. Son 3 clases de juicio, pero que engloban todo. No solo el cristianismo, sino todo. Veamos. Si no distinguimos estas 3 clases de juicio, vamos a confundirnos. Así
Así que, hermanos, atentos aquí. Muchos somos ligeros o superficiales, lo cual nos sitúa lejos de lo que debe ser el verdadero cristiano bíblico, como se ve en la iglesia a lo largo de los siglos. En nuestro deseo de dar la impresión de que somos felices y que todo ya ha sido hecho en favor de nosotros, etc., a menudo carecemos de reverencia y de lo que en las Escrituras es la reverencia y temor piadoso. El cristiano debe ser sobrio. Si bien hemos sido salvados de la condenación eterna, debemos ser sobrios, ¿no? Todavía estamos en este mundo, hermanos. Toda la idea del temor del Señor y de la piedad, hermanos, se ha ido perdiendo de una forma u otra entre nosotros a través de los siglos. Ahora estamos en un siglo muy, muy malo, ¿no es cierto? Y esto por el fracaso en entender la enseñanza bíblica respecto al juicio. Debemos entender la enseñanza bíblica del juicio de Dios a nosotros, los creyentes. Abrazamos tanto la justificación por la fe sola, y hay que hacerlo, que desdeñamos otras doctrinas bíblicas que son igualmente parte de nuestra fe y por tanto verdaderas. ¿Sí o no? Eso está mal, no podemos hacer eso. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, vital entender esta doctrina, hermanos queridos. Primer juicio. Este es cortito, es prácticamente una definición. Nomás dice así: ante todo, hay un juicio que es definitivo y eterno, y es el que determina el estado del hombre y su posición frente a Dios. Este juicio decide la gran separación entre el cristiano y el no cristiano, entre las ovejas y las cabras, entre los que van a la gloria y los que van a la perdición. Es el juicio que determina el destino final y eterno del ser humano, si va a estar en el cielo con Dios o va a estar en el infierno, separado para siempre de Dios. Esta enseñanza abunda en la Escritura, es transversal. Es el primer juicio, la gran separación. Aquel día, ovejas, cabritos, ¿no? Las ovejas a heredar el cielo y los cabritos el infierno. Segundo juicio, hermano, segundo juicio. El juicio al que estamos sometidos como hijos de Dios. Ahora es como hijos de Dios. Para entender esto, deberíamos leer 1 Corintios 11, donde Pablo expone la doctrina respecto de la Santa Cena, que creo que la conocemos bien. ¿Se acuerdan la doctrina de la Santa Cena? Leamos 1 Corintios 11, 27 al 29. 1 Corintios 11, 27 al 29 dice esto: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo y la sangre del Señor ejercerán una culpa sobre nosotros. Hay un juicio muy serio sobre el cristiano. Ojo. Por tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Se entiende eso? Comer el juicio de Dios, comer y beber el juicio de Dios, eso es muy serio. Pero es un juicio de Dios a los cristianos cuando hacen cometen esa falta. Es una falta muy seria, ¿no? 1 Corintios 11, 30 al 32 son los siguientes dos versículos. Y esto es lo que dice el apóstol. Por lo cual, o sea, por comportarse así, indignamente, en la mesa del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué significa que muchos duermen? Muchos han muerto. O sea, un juicio de muerte, hermanos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos,
como nos manda el Señor, no seríamos juzgados. Obvio, hermanos. Mas siendo juzgados, si es el caso, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Hasta en esto nos libra el Señor. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Se entiende? Hasta en esto nos libra el Señor. No nos condena con el mundo, pero pueden matarnos y hasta ahí llegaste. ¿Y para qué? Para salvarnos y no condenarnos con el mundo. Es una medida muy fuerte, ¿no? Es un juicio severo. Juicio de Dios a los cristianos. Dios juzga a sus hijos de esta forma. Si somos culpables de pecado, lo más probable es que Él nos castigue. ¿Okay? El castigo puede ser con enfermedad, sí o no. Acabamos de ver muchos enfermos. No que Dios la envíe necesariamente en forma directa, o sea, de Él, pero quizá Él retira su protección y permite que el enemigo, o sea, el demonio, ataque de esa manera. Puede ser. Lo hizo con Job, le dio permiso para llegar hasta cierto punto. 1 Corintios 5, 1 al 5. Este ejemplo es también muy serio, hermanos. Y miren cómo ha procedido el apóstol bajo inspiración del Espíritu. 1 Corintios 5, 1 al 5 dice lo siguiente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Está hablando de la iglesia de Corinto. Quiere decir, de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, entre los paganos. Ni ellos hacen esto. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Se puede imaginar, hermanos, la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos, oh Corintios, iglesia del Señor. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No deberían proceder quitándolo de la asamblea? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eran creyentes. Pero miren dónde había caído ese creyente, tan profundamente, que la medida de parte de Dios a través de Pablo es entregarlo a Satanás para que lo mate. Hermanos, es juicio de Dios. Dios sigue juzgando a su pueblo. ¿Okay? La idea en este juicio es que Dios permite a Satanás llevarse a estas personas por no juzgarse a sí mismas para arrepentirse y volver a Dios. Por ejemplo, el mandamiento de examinamos, ¿se acuerdan? Los mismos Corintios. Examínense, júzguense ustedes mismos. Tenemos que hacerlo, hermanos. Si no lo hacemos, aquí viene la disciplina de Dios. Por eso exhorta, examínense a ustedes mismos y condenen lo malo en ustedes. Condénenlo, repúdienlo, háganle batalla, presenten batalla contra lo malo en vosotros. Hagan morir. ¿A fin de qué? De escapar a este juicio a los creyentes. Es errado pensar que el cristiano no puede ser juzgado, entonces. Si escuchamos eso por ahí, vamos a corregir. Andemos con cautela, tengamos cuidado, hurgando, si vale esa expresión, en nuestra conciencia, para que esta clase de juicio no venga sobre nosotros. Dios habla a nuestra conciencia, hermanos. ¿No es cierto? Entonces, todo lo que sea contra el Señor, que esté bien definido, que esté como un blanco al que hay que disparar. ¿Okay? Todo lo que sea contrario al Señor. Hebreos 12:6 dice otro tanto. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
¿Qué les parece? Hermanos, esto es paradójico, ¿no? Azota que recibe por hijo, claro, porque el azote es medicinal. Si no nos azotara, mostraría que no nos ama. Ahora, si no nos azotara, hay un peligro muy grande, porque quizá el que está consciente de que no tiene ningún azote en su vida cristiana, quizá no sea creyente. Porque aquí dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, de entrada, hermanos, tenemos azotes de parte de Dios. Gracias a Dios. Él es Padre. Esto está escrito para los padres naturales, ¿no? Los padres, hermanos, deben disciplinar a sus hijos. Si no lo hacen, hermanos, le están haciendo un daño terrible, ¿no? Y dicen, no, es que yo lo amo, no lo puedo disciplinar, es una contradicción. La disciplina es por amor. Desde pequeños hay que disciplinar a los hijos en los caminos del Señor. Muy bien. El argumento es para confortar y alentar a los cristianos hebreos que estaban sufriendo. Porque esto, Hebreos 12:6, es a los hebreos, ¿no? Y este argumento, hermanos, a ver, imagínense a los hebreos cristianos. Los cristianos, no todos, ¿no? Los hebreos judíos cristianos. Les llega la carta y leen ellos, porque el Señor que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ah, perfecto. O sea que lo que estamos sufriendo está bien, nos está azotando, nos está sanando, nos está corrigiendo, nos está dirigiendo. ¡Ánimo, judíos cristianos! Esa es la carta a los hebreos. Entonces, el argumento es para alentarlos a los que están sufriendo azotes del Señor. Debemos tener cuidado de ver las pruebas a la luz adecuada. Puede ser una prueba que estamos pasando relacionada con alguna inconducta mía. Bueno, puede ser. Tenemos que estar atentos a nuestra conciencia por la cual nos habla el Señor. En un sentido, miren esto, hermanos, en un sentido, el hombre debería temer más cuando todo le va bien que cuando todo le sale mal. ¿Entienden? El hombre debería temer más cuando todo le va bien que cuando todo le sale mal, porque el Señor al que ama disciplina. Ahora, aplicando no a una iglesia, sino a nuestra propia vida, digamos así, cuando todo está bien, algo está mal. ¿Por qué? Porque no estamos luchando, no tenemos tres enemigos, Satanás, el mundo y nuestra carne. Tenemos, entonces el cristiano que no está luchando, entonces podemos dudar de que sea cristiano. El Señor juzga los pecados e imperfecciones en este mundo para prepararnos para la gloria. Miren qué bella palabra. El Señor juzga los pecados nuestros para prepararnos para la gloria. Los que no son santos ¿qué son? Bastardos. Y a los bastardos, muchas veces, no siempre, Dios les permite florecer y prosperar tremendamente. A ver, abren en el Salmo 73, por favor. Mientras Víctor pone en Reina Valera, yo voy a leer en Dios habló. Ya, por favor. Este ejercicio es muy bueno, ¿no? Mientras lean aquí, escuchen también. Salmo 73. Miren cómo el varón de Dios ha tenido un conflicto aquí, porque ha visto algo y se ha sentido aturdido. O sea, ¿qué está pasando aquí? Un impío con todas las bendiciones posibles. Veamos. Salmo de Asaf. Qué bueno es Dios con Israel, con los de limpio corazón. Un poco más, yo hubiera caído. Mis pies casi resbalaron, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Y están tan gordos
que los ojos se les saltan y son demasiadas sus malas intenciones. Con burla, orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia. Atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. 11. Preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren a estos malvados, con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. 13. De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad. ¿Hay quien habla? El salmista que está sufriendo. 14. Pues a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Si yo hubiera pensado como ellos, habría traicionado a tus hijos. Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendía a dónde van ellos a parar. Miren, en el santuario, pues en la presencia de Dios recibió la luz y entendió dónde van estos a parar. Los has puesto en un lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás su falsa apariencia. Yo estuve lleno de amarguras y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. Sin embargo, siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha, me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. Esto es en gloria, ¿no? Con honores. ¿A quién tengo yo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Los que se alejen de ti morirán. Destruirás al que no te sea fiel. Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio y he de proclamar todo lo que has hecho. ¿Qué tal es esa onda, hermanos? Primero sufriendo, no entiendo cómo pueden prosperar los impíos. Hasta que entra al santuario y Dios les revela. Los ha puesto en un deslizadero, Señor. Están de baja, aunque no sepan, floreciendo con riqueza, poder y gloria y orgullo. Pero van a acabar en condenación. Pero es el juicio al principio del mundo, ¿no es cierto? Muy bien, el tercer juicio, hermanos. El tercer juicio que se enseña en la Biblia también es de examinar. Miren, a menudo se denomina juicio de recompensa. ¿Ya? Juicio de recompensa. No importa, digamos, el nombre, no puede ser adecuado, ¿no? Pero hay un juicio para el pueblo de Dios después de la muerte. Ahora, aquí muy atentos. Nosotros, el momento en que salimos, abandonamos el cuerpo, inmediatamente experimentamos un juicio de Dios. Veamos la escritura. Romanos 14, 10. Romanos 14, 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo que dice aquí el apóstol es: ¿por qué juzgas a tu hermano? Si hay un juez que nos va a juzgar a todos, ¿qué estás juzgando tú? Es la idea. No juzguemos a otros sobre guardar ciertos días, comer esto, manjares o cosas, porque todo hombre será responsable ante Dios en el juicio de lo que comemos, bebemos, todo lo que hacemos. Y además son cosas menores, no juzguemos. 1 Corintios 3, 12 al 13. 1 Corintios 3, 12 al 13. Miren este juicio, hermanos, tremendo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Este fuego es para nuestra obra, no para nosotros, es para la obra nuestra. No, por eso la figura es clara, pues edificamos una casa digamos, ¿de qué? De madera, frágil, ¿no? Tiene problemas las termitas, la humedad, se desgasta la madera, pero tiene una casa de fierro y cemento, piedra, es otra cosa. Entonces nuestra obra, nuestra edificación personal será pasada por fuego. Y a ver qué resultará, lo veremos ese día. Ahora, todo lo que el hombre ha edificado sobre el fundamento será juzgado por fuego. Eso no se puede dudar, ¿no? Parte de ello quedará completamente destruido. Parte de ello quedará completamente destruido. ¿Qué? La madera, el heno y los demás. Pero el hombre mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todo esto indica juicio. Juicio a nuestras obras desde que comenzamos a ser cristianos. Y la obra de los ministros en la iglesia, por supuesto, será juzgada. El juicio es para ministros y para todos. Quizá para ministros es mayor. ¿Por qué? Porque está con la gran responsabilidad de hablar lo que Dios dice. ¿No es cierto? Va a haber un juicio serio para los ministros, hermanos. Entonces, miren, desde que comenzamos la vida cristiana, todo lo que hacemos pasará por juicio. Entonces, mejoremos nuestros caminos, ¿no? Mejoremos nuestros caminos. 2 Corintios 5:10. Esto está muy clarito. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué les parece? Una vez más, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es una necesidad, va a acontecer, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo decir que no hay juicio a los creyentes? No. Aunque no será un juicio para decidir nuestro destino eterno, cielo o infierno, obviamente será un juicio que va a afectar nuestro destino eterno. Dios decidirá cómo. ¿Entienden eso? Este juicio, hermanos, de nuestra obra, no puede afectar el tema de cielo o infierno, ya está decidido. ¿No? Somos herederos del reino de los cielos. Pero lo que hagamos, hermanos, va a afectar a nuestro destino eterno. Para bien o para mal, eternamente en el reino de los cielos. ¿Qué les parece eso? ¿En serio? ¿En serio? No se nos dan más detalles, pero se enseña clara y específicamente que hay un juicio a los creyentes. Luego está esta afirmación conmovedora. Miren qué linda es. A ver si no es conmovedora. 2 Timoteo 1, 16 al 18. Por favor, anotemos estas palabras del apóstol. Tenga el Señor, dice Pablo, misericordia de la casa de Onesíforo, quiere decir de él y su familia. Escuchen. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Qué quiere decir eso? Mis cadenas. La prisión, pues, hermanos, la prisión. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Nos han captado la idea. Miren este deseo, hermanos. Hay una petición del corazón del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, este tremendo hombre de Dios. Experimenta una petición en su corazón por un hombre, un hermano, Onesíforo. ¿Y cuál es su deseo? Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor.
hermano Onesíforo estaba cuidando su vida, mirando todo el tiempo al juicio, al tribunal, al juicio que viene. Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13 dice así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden, pues? Bienaventurados, ¿quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Una cosa es morir en el Señor, otra cosa es morir lejos del Señor. La diferencia es abismal. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí hay una doctrina muy importante. Nuestras obras nos siguen. ¿No es cierto que decimos, y con verdad, nadie puede llevarse nada? Es verdad. Pero nuestras obras, lo que hemos hecho, nos siguen. ¿A dónde? Al juicio. ¿Para qué? Para ser recompensados, premiados. Imagínense, hermanos, que Dios nos premia aquel día. Varón fiel, ¿cómo dice? Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, hermano, es lo más grande. Y para eso están los días que nos quedan en este mundo. Es la idea, hermanos. La principal razón por la que los cristianos no deben juzgar es la de no ser juzgados por el Señor. Entonces, no juzguemos. Él está hablando de juicio prohibido, ese juicio condenatorio. No juzguemos, porque lo hacemos, el Señor nos juzgará en la misma medida. Lo veremos al Señor tal como Él es, nos encontraremos con Él, y Él nos juzgará y emitirá el juicio, tal cosa, para la eternidad. Primera Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Miren, hermanos, por favor. El apóstol Juan se está refiriendo a los hijitos. ¿Saben quién son los hijitos? Nosotros, los creyentes. Miren el amor de esta. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en el día de su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí hay un gran mandamiento para que ese día no nos alejemos de él avergonzados. ¿Cuál es? Permanecer en él. El permanecer, hermano, no es pasivo, es un verbo activo. Permanecer es insistir, proseguir, avanzar en la carrera cristiana, desechando todo lo que va en contra, en desmedro del buen caminar. Hay que avanzar, tenemos que permanecer. Ahora, seamos cuidadosos ahora escogiendo confianza en lugar de vergüenza. Miren, aquí el texto habla de confianza o vergüenza. ¿Qué vas a experimentar tú? ¿Confianza o vergüenza cuando Él se manifieste? Una de dos. Si experimentas confianza, gloria a Dios, has sido fiel, adelante. Pero si experimentas vergüenza, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Yo digo ahora, según he estudiado, lo que me parece. Y es que la persona que resulte avergonzada de Él cuando Él se manifieste, no era creyente en realidad. No era creyente. Es como en la parábola del Salvador, ¿no? De los 3 suelos primeros parece que hay un efecto, se ve algo bonito, etcétera, pero no hay vida, no hay raíz, no hay humedad, no hay nada. En el 4.º suelo hay realidad, hay un corazón bueno y recto. Somos ciudadanos ahora escogiendo, hermanos, para aquel día confianza, para lo cual debemos perseverar. Si juzgamos, ahora miren el tema, si juzgamos, seremos juzgados en función de ese mismo juicio. ¿Entienden eso? Para mí cada frase tiene un peso. Si juzgamos lo que Él ha prohibido juzgar, seremos
nosotros juzgados en la misma medida en que hemos juzgado. Aquí está el mapa. Seremos juzgados en función de ese mismo juicio. Nunca perdamos de vista esto. Aunque seamos cristianos, es decir, justificados por la fe, camino al cielo, todavía estamos sometidos a este juicio aquí en esta vida, y después de esta vida va a haber otro juicio, el definitivo. Ahora, no juzguéis, esta es la síntesis, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese juicio es prohibido, ¿por qué? Porque es un mal juicio. Es un juicio de crítica, de hipercrítica, de condenación. ¿Se acuerdan la diferencia entre crítica e hipercrítica? Es un juicio hipercrítico. Ese es hermanos, es un atrevimiento muy grande para hacer una temeridad. Entonces, no es solo escapar del juicio evitando juzgar a otros. Claro que yo voy a hacer eso, evitar este juicio, evitando juzgar a otros, el juicio prohibido. Si juzgamos, nos exponemos a ser juzgados, teniendo que responder por estas cosas en el día del juicio. Segunda razón, para no juzgar es necesario entender Mateo 7:2. Hablan por favor Mateo 7:2. Segunda razón, hermanos, porque se dice, no juzguéis. Porque con el juicio con que juzgáis, Mateo 7:2, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medida. Miremoslo como principio. Mira, a ver, escuchen este principio. Los principios están en la Biblia en todas partes. Miren que son inmutables. La segunda razón para no juzgar es que si lo hacemos, no solo provocamos juicio contra nosotros mismos, sino que también establecemos la pauta para nuestro propio juicio, o sea, para el juicio que nos van a hacer a nosotros. Con el rigor con que medís, o será medido. ¿Entienden la palabra rigor? Con la estrictez, rigor, fuerza con la que uno juzga, con ese mismo elemento será juzgado, pero por Dios. Una vez más, esto no indica meramente lo que otros nos puedan hacer a nosotros. Decimos que a un hombre siempre se le paga con su misma moneda, así es, ¿no? Se paga con la misma moneda. Los hombres que han sido tan cuidadosos en escudriñar y examinar a otros. Miren lo que dice el Señor. Cuando hemos sido muy meticulosos en examinar a otros hermanos, qué hacen, qué no hacen, y en hablar de defectos menores en ellos, a menudo se asombrarán cuando estas mismas personas los juzguen. No pueden entenderlo, pero están siendo juzgados por su propia vara de medir y su propia medida. Si soy misericordioso con alguien que ha fallado, Dios me va a juzgar con misericordia. Si soy severo con alguien que ha pecado, como si yo nunca pecara, no, Dios será severo conmigo. Esa es la regla, hermano. Por favor, lean el documento después. Esta afirmación significa algo más, y es, la Biblia lo dice, nuestro Señor en realidad declara que Dios mismo, en este juicio que hemos venido describiendo, nos juzgará según nuestra propia medida. Veamos, Lucas 12, 47 al 48. Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo, hermanos, aquel siervo, tengo en la otra versión aquí, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, que recibirá muchos azotes. ¿A quién azota el Señor? A sus hijos. A sus hijos. Una vez más, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, ¿sin conocer qué? Su voluntad, pues hermanos. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado un poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado,
más se le pedirá. Hermanos, la lógica bíblica es clarísima. Lucas 12, 47, 48, perdón, yo se lo tengo aquí. Comparando con lo que leen al frente, comparen. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos azotes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos azotes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho. Dios actúa según este principio suyo. Romanos 2:1. Miren, hermanos, este es un tema que está en la escritura, pero en todo lugar. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues. Pues no que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mira lo que va a pasar. Digamos que estoy robando y lo encuentro a uno robando, a un hermano, y lo juzgo con severidad. Hipocresía. Estoy juzgando lo que hago. Yo lo he juzgado a mi hermano, pero ¿saben quién me va a juzgar a mí? El Señor. Hermanos, estamos expuestos. Estudiemos este tema. No podemos sacar nomás así juicios por aquí y por allá. Hemos dicho hace 1 o 2 domingos que los falsos profetas sí deben ser juzgados, sí deben ser denunciados y deben ser, hermanos, advertidos los hermanos de ellos. Es otra cosa, ¿no? Pero el juicio a un hermano que está haciendo algo que yo he hecho, estoy haciendo, hermanos, eso es muy serio. Uno está demostrando al juzgar a otros, dice Pablo, miren esto, uno está demostrando al juzgar a otros que sabe lo que es justo. Por tanto, si no hace lo que es justo, se condena a sí mismo. Pero la afirmación más clara es Santiago 3:1. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Miren, hermanos, en otras palabras, si uno se pone a sí mismo como maestro y autoridad, a sí mismo uno se acomoda como ahora pasa en tantos lugares, que recuerde que será juzgado con su propia autoridad. Uno será juzgado con el mismo criterio que usa. Se coloca uno delante de los demás como autoridad. Yo soy vuestro pastor, ahora se usa yo soy vuestro apóstol, y si no estáis bajo mi cobertura, moriréis. Ahí es, ¿no? Muy bien, esta será la medida que se aplicará en su propio juicio. Nuestro Señor lo dice bien claramente en las palabras que hemos venido examinando y hemos leído: con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. No, eso no va a variar. Y con la medida con que medís, os será medido. Puede ser una de las afirmaciones más perturbadoras de toda la Biblia si nos introducimos en ellas. Si meditamos en estas palabras, nos puede perturbar, pero sería saludable. Amén, sería saludable. Hermanos, hay un juicio que no hay que hacer. Hay otro juicio que sí hay que hacer. Conozcamos la diferencia. Distingamos los 3 juicios: el juicio de Dios, los otros 2. El primero es el más grande, ¿no? Estos a la vida eterna, y estos a la condenación eterna. Y los otros más que hemos visto. Amén. Hermanos, examinémonos y que la gracia sea